Buenos días. Vamos a realizar una presentación somera de lo que es el trabajo de la Consulta de Viajeros Internacionales y su relación con el nivel de atención primaria. Estas primeras presentaciones sobre todo trata de valorar el peso actual que tiene en este momento los transportes entre países, las poblaciones inmigrantes que se desplazan, de tal forma que concretamente en nuestro país, aunque esto es una cifra ahora mismo ya anticuada un poco, el 10% de la población es inmigrante, una población que puede desplazarse a sus países de origen de visita, o el número de viajes que se desplazan en un año, pues por ejemplo en el año 2016, de 230 millones de desplazamientos en España, 75,6 millones de turistas internacionales. Esto nos dice y nos enmarca la magnitud que tiene los desplazamientos y el peso que puede tener también en los desplazamientos de enfermedades o problemas que hasta hace relativamente poco teníamos ubicados, enmarcados, enjaulados en países y zonas específicas geográficas. Este es un ejemplo en el año 2015 de la extensión del chikungunya por países, una infección que hace unos pocos años estaba focalizada fundamentalmente en África. Ahora mismo, este es un mapa del 2015, la podemos ver en Latinoamérica, Centroamérica, Sudeste Asiático y África, ¿no? También esta es otra muestra del desplazamiento del mosquito Aedes albopictus, que potencialmente podría transmitir la fiebre amarilla o la malaria. En rojo se ve los lugares donde ya está firmemente establecido: Italia, Francia, el Mediterráneo en general, España incluido, e introducido por encima de esas zonas, ¿no? No solamente viajamos las personas, sino que viajan los vectores, viajan también las enfermedades con nosotros. En este contexto, lo que entonces nos planteamos esta siguiente presentación, que pretendiendo fundamentalmente introducir la consulta de viajeros en un contexto de atención primaria de salud. Y empezamos en este aspecto por un párrafo que está en el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el área de Sanidad Exterior, en que te dice que cuando necesitaríamos una consulta de viajeros, pues debería realizarla cualquier viajero que tenga intención de visitar un país en desarrollo. Debería acudir a un centro especializado en medicina del viajero o consultar con un médico antes del viaje. Y esta consulta debería realizarse al menos 4 o 8 semanas antes, y sería preferible antes si se prevé llevar a cabo un viaje de larga duración o trabajar en el extranjero. No obstante, los viajeros de última hora también pueden beneficiarse de una consulta médica incluso el día de partida. Esto es lo que recomienda Sanidad Exterior, y toda esta información está colgada en el link que os pongo abajo en esta presentación, ¿no? En este contexto, partiendo de esto, voy a contaros un poco lo que es el marco normativo de las consultas de viajeros internacionales, que está enmarcado dentro del Reglamento Sanitario Internacional. Se regula a partir de acuerdos en la Organización Mundial de la Salud. En el año 2005 fue la última actualización, no exactamente, fue desde el 69 no se había actualizado. En el 2005 se actualizó y se amplió. Se realizó la Alianza Global de Respuesta ante los Riesgos de Salud Pública, y además se cambió los requisitos del Reglamento Sanitario Internacional. Posteriormente hubo una nueva actualización en el 2016, el junio del año pasado, que tenía que ver, entre otras cosas, con la dosis única de la fiebre amarilla. Bueno, pues aquí en el año 2005 en España, aplicando este reglamento, lo que se hizo fue aumentar el número de puntos de consultas de viajeros internacionales, y entre ellos, en nuestra comunidad, en Castilla-La Mancha, se hizo lo que se llama una encomienda de gestión, en el sentido de que se acreditó
a hospitales de Castilla-La Mancha para desarrollar la consulta de viajeros internacionales en el marco de sanidad exterior. En ese marco, pues los médicos se acreditaron, también la enfermería, la consulta tenía que cumplir una serie de requisitos y además tuvimos que seguir un curso de acreditación que se hizo en el Instituto de Salud Pública de Talavera. Este es el número de consultas de viajeros internacionales que hay en España. Las amarillas dependen del Estado, son las más clásicas. Las rojas dependen de las comunidades autónomas de hospitales. Hay una en un ayuntamiento. Sobre todo lo pongo para que pongáis en contexto los 75 millones de turistas que viajan en el verano y el volumen, el número de consultas de viajeros internacionales. Y os preguntéis si realmente estas consultas son capaces de atender la demanda, ¿no? Ahora mismo hay mucha gente intentando conseguir un hueco en cualquiera de las consultas de viajeros internacionales. En ese contexto, evidentemente, es en lo que se plantea esta sesión. Consideramos que el apoyo de atención primaria es importante y que la atención primaria juega un papel. Bueno, esto que os presento ahora ya lo hemos comentado antes, es un poco el proceso que seguimos para la acreditación, ¿no? Esto también son algunos números desde el punto de vista de los centros de vacunación internacional, sobre todo para mostrar que son grandes números, o la de consulta de viajeros en Castilla-La Mancha. En la nuestra, en Albacete, en el año 2016, pues atendimos a 2.500 personas, más o menos, ¿no? Bien, esto es la introducción, el marco general, cómo funciona una consulta de viajeros internacionales y qué es lo que hacemos ahí, ¿no? No se trata únicamente de vacunar, que mucha gente accede pensando en eso, que va a haber una cola y que en esa cola, que nosotros seguiremos, estaremos poniéndola a vacunar de forma seriada. No funciona así exactamente, va un poco más allá, ¿no? Realmente hay una recomendación general de partida que hay que pedir cita con tiempo, con antelación de 4 a 8 semanas preferiblemente, y como se pide la cita, hay muchas facilidades, es muy dúctil, ¿no? Pues se puede llamar directamente al teléfono, en los teléfonos cuelgan también del Ministerio de Sanidad y Consumo, desde atención primaria se puede derivar o puede acercarse una persona directamente a pedir cita. Son consultas abiertas, tampoco se necesita la tarjeta sanitaria, depende del Reglamento de Sanidad Exterior. Cuando ya tenemos la consulta del viajero, bueno, pues generalmente la gente, en líneas generales, consulta o bien porque se va a trabajar o porque va a ver un familiar o porque vuelve del viaje o porque se va de turismo, de cooperación, de muchas maneras. Hay una historia clínica en que se recogen los antecedentes generales. Es muy importante después la parte específica en que se valora el tipo de viaje, si uno va a trabajar o va de visita o va de turismo o no. Si va uno a un país desarrollado o a un país no desarrollado, si es una zona rural o urbana, el motivo, que ya lo hemos recogido aquí, ¿no? El tipo de alojamiento, si estás en un hotel de 5 estrellas o si te vas de camping o si te vas a una misión, ¿no? La duración también, porque nos va a fijar el tiempo de exposición, antecedentes de otros viajes y los antecedentes vacunales, ¿no? Una vez que tenemos ese marco sabemos esta persona qué es lo que va a hacer, clasificamos el consejo sanitario y pensamos en riesgo mínimo, riesgo moderado, riesgo máximo. Consideramos un riesgo mínimo de exposición los viajes de negocio u otro tipo de viajes profesionales exclusivamente a grandes ciudades. Además, generalmente la gente está en hoteles muy buenos, ¿no? Riesgo moderado, viajes muy cortos, de 1 a 3 semanas, con estancia básicamente en ciudades, pero con excursiones al campo, aunque sin dormir fuera de hoteles, sin caminatas largas por el campo y sin estancias en condiciones precarias. Y después, riesgo máximo, viajes de larga duración, viajes repetidos, viajes individuales o en condiciones precarias, inmigrantes que visitan a sus familias y personal expatriado estacionado con residencia temporal.
Realmente los grupos a mayor riesgo sería el personal expatriado y los visitantes familiares. De los 558 paludismos importados en el año 2012 en España, el 85% eran enfermos que eran visitantes o familiares, porque uno va de visita y adopta los mismos hábitos, las mismas costumbres que tenía antes del viaje. Los grupos vulnerables por excelencia, visitantes, familiares y expatriados, personas de residencia de larga estancia. Con esto, a partir de todo esto, hacemos las recomendaciones generales, planteamos las vacunas, si son vacunas con certificado internacional hay que pagar unas tasas y pasamos ya al nivel de prevención de paludismo. Esto lo vamos a ir desarrollando. En cuanto a recomendaciones generales, es lo que se conoce por consejo al viajero, que se hace de forma individualizada, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente. Entonces hay cosas relacionadas con el viaje, en el sentido de, por ejemplo, largos viajes en avión, el síndrome de la clase turística, el jet lag, el mal de altura, si uno se va al Perú de un día para otro o al Himalaya, ¿no? Todo lo relacionado con el agua y alimentos, las enfermedades de transmisión sexual, los riesgos ambientales, todo lo que tiene que ver con protección frente a mosquitos o la logística del viaje. Pasando muy por encima, porque luego vais a tener aquí la presentación, pues hablaríamos del síndrome de la clase turística en viajes transoceánicos en relación al perfil del paciente, las recomendaciones generales, que sabéis que es levantarse por cada hora, dar un paseo, no llevar ropa apretada, ¿no? Hay una serie de factores de riesgo, la gente mayor, obesos, EPOC, el tabaquismo, los antecedentes de insuficiencia venosa, ¿no? Tendríamos después el jet lag, sobre todo tiene que ver con el cambio de los usos horarios, fundamentalmente por encima de las 5 horas, y es un trastorno del ritmo circadiano que afecta la concentración y el sueño, y tiene que ver con la secreción de melatonina. En esto, bueno, pues se tiene problemas de concentración, de sueño, cambios de humor, molestias gastrointestinales y anorexia. En esto, bueno, pues lo que se recomienda es descansar, beber mucha agua, tomar comidas ligeras. La exposición a la luz parece que es importante, incluso hay hasta unas lamparitas de luz que simulan la luz diurna para hacer los cambios poco a poco, ¿no? Y también está el uso de la melatonina al regreso para para ajustarse al ritmo circadiano habitual, ¿no? Si lo hacemos de vuelta del este al oeste, dormir induciendo el sueño con melatonina y al revés, ¿no? Aunque es de uso hay una introducción brutal en relación al uso de melatonina y parece ser que sí, desde el punto de vista de evidencia probada, pues tampoco hay recomendaciones, aunque parece que sí que se recomienda. El mal de altura, sobre todo aquí, la recomendación general es que hay que hacer la subida poquito a poco. O sea, generalmente los viajes turísticos tienen en cuenta eso, porque en un viaje turístico ahora mismo se puede uno poner en el Perú a 4.000 metros de altura, y hay que tener en cuenta que hay una serie de factores de riesgo que pueden precipitar el mal de altura, ¿no? Generalmente problemas de EPOC, insuficiencia cardíaca, y que tiene que ver con la presión del oxígeno, ¿no? En este caso, la recomendación general es que si se va por encima de los 2.500 metros, ir subiendo poco a poco, durmiendo, ¿no? Haciendo escalas en el que uno duerma antes de pasar a la siguiente escala. Suelen aparecer, por otro lado, los síntomas entre 6 y 48 horas después de iniciado el ascenso por encima de los 2.500 metros. Las personas con insuficiencia cardíaca, EPOC, hipertensión pulmonar, son personas especialmente susceptibles. Ascenso lento, en grandes alturas intentar descender para dormir. Algunos medicamentos como la acetazolamida pueden reducir las posibilidades de sufrir en mal de altura, y lo que se recomienda también en zonas, por ejemplo, andinas, es el mate de coca, es el remedio local que se utiliza, ¿no? Y se utiliza para remediarlo, ¿no? Administrar líquidos abundantes,
evitar el paracetamol, moderar la actividad física, permanecer en la misma actitud hasta que se haya recuperado, hasta normalmente 1 o 2 días después en caso de que se haya producido una crisis. Bueno, pasaríamos a otro tema que tiene que ver con las precauciones relacionadas con el agua y alimentos. En este aspecto, porque la diarrea del viajero es con diferencia la complicación más frecuente cuando uno viaja, no solamente a países desarrollados, a países en vías de desarrollo, sino a países desarrollados, y tiene que ver también en un cambio de la flora que nos rodea, su peligrosidad y también en cuanto a la higiene de los alimentos. Evidentemente, la más frecuente en países en vías de desarrollo es la causada por E. coli, pero hay otras por frecuencia, pensando en la fiebre tifoidea o hepatitis A, la polio, otras enfermedades intestinales o cólera. El cólera es poco frecuente, generalmente viene en situación de brote. Ahora mismo, por ejemplo, en el Yemen hay un brote de cólera, ¿no? Sistemáticamente no se vacuna de cólera, solo si uno se desplaza a una zona donde hay cólera en ese momento, ¿no? Las recomendaciones en cuanto a agua y alimentos son muy sencillas, tiene que ver con la higiene de los alimentos, lavado de manos, asegurar el agua, cosas bien cocinadas, fruta pelada por uno mismo, evitar las cosas crudas y luego cuidado con la repostería, evitar la comida de los vendedores callejeros, a no ser que sea una plancha que uno vea que son las cosas muy, muy bien cocinadas. En este aspecto, hábitos como fumar o comerse las uñas son factores de riesgo de diarrea del viajero, y en este caso, vacunaciones que nos pueden ayudar, pues sería la de la hepatitis A, la de la fiebre tifoidea y refuerzo de polio, evidentemente. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual son la tercera causa de complicación en viajeros. En este aspecto hay que hacer la recomendación, si uno además viaja a países en los que es frecuente el turismo sexual, aunque esto puede producirse no solamente desplazándote a Tailandia o a ciertas zonas del Caribe y demás, ¿no? Entonces hay que hacer la recomendación de utilizar medidas de precaución para evitar las enfermedades de transmisión sexual, que es la tercera causa más frecuente de complicación en viajeros. A continuación estaría todo lo que tiene que ver con riesgos ambientales en relación a la exposición al calor o al frío, los baños recreativos, valorar si es un agua segura, evitar tragar el agua, también no fiarse de las playas paradisíacas, de tal manera que hay que caminar por las playas con calzado y sentarse en toallas o tumbonas, evitar sentarse directamente. Hay tipos de leishmaniosis cutánea que tiene que ver con los parásitos que hay en esas playas paradisíacas, porque a veces en esas playas defecan animales y defecan humanos, entonces se ven impolutas y se ven muy bonitas, pero el riesgo está, o el de la pulga brasileña, también evitar caminar descalzo en estas playas, ¿no? Saber si uno contrata un viaje de submarinismo, por ejemplo, si hay cámaras de descompresión cercanas, ver la red de seguridad que a uno le rodea si practica el submarinismo en países en vías de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Bien, medidas generales. Ahora entraríamos ya en una parte fundamental desde el punto de vista de la protección de mosquitos o insectos, porque tiene que ver ya con la transmisión de infecciones, no solamente malaria, ahora mismo pensar en el Zika, en el chikungunya, en el dengue, en otras enfermedades múltiples transmitidas por mosquitos y que no hay vacuna, cuya recomendación fundamental es evitar las picaduras de mosquitos. Quiere decir que las medidas de barrera, evidentemente, la ropa, el repelente de mosquitos, ¿no? Asegurarse del lugar donde uno duerme, o bien con mosquiteras, asegurarse que no hay mosquitos en la zona donde a uno le rodean, y utilizar repelente de insectos, Ahora mismo hay disponibles repelentes para aplicar sobre la piel, también hay repelentes para textil, o sea, si uno se va, por ejemplo, a una estancia muy, muy grande, pues hay piretrinas que uno puede lavar su ropa
en este producto y tiene un efecto residual sobre la ropa. Como usar mosquiteras siempre nada. Las medidas barreras se consideran fundamentalmente ropa y cortinas mosquiteras repelentes. Esto sería, por otro lado, desde el punto de vista de malaria, el nivel de protección A, porque como vamos a ver más adelante, hay zonas donde el riesgo de malaria es mínimo y la recomendación inicial son medidas de barrera y no se necesitaría utilizar profilaxis antimalárica. Pero bueno, el nivel básico para la malaria sería eso. El nivel básico para los países en vías de desarrollo, donde puede estar presente dengue, chikungunya, zika, malaria, pues evidentemente es repelente de mosquitos, ropa, medidas, barreras, ¿no? Algo importante también aconsejar al viajero es la logística del viaje, recordarle, bueno, la consulta, que lleve un informe médico si tiene alguna enfermedad previa y tratamiento, que el tratamiento lo lleve por principio activo y no por marca, porque si pierde su tratamiento no lo encontrará, un teléfono de contacto, su certificado de vacunación, los seguros del viaje, esto es importante, es una recomendación que se hace, y también importante darse de alta en el consulado del país. Si uno va a estar ahí, incluso aunque esté poco tiempo, interesa darse de alta, ¿eh? Bien, esto es un ejemplo de botiquín que habría mucho, pero tampoco hay que llevar un gran botiquín en absoluto. Y, por ejemplo, para la diarrea del viajero, la recomendación fundamental es la dieta, no de entrada que usen el antidiarreico. Eso solo se usa en casos de emergencia súbita. Hay que manejar la diarrea del viajero como una diarrea como la manejaríamos aquí, y si dura más de 2-3 días, el consejo es ver un médico, ¿no? Y entonces solo en situaciones excepcionales se usa un antidiarreico de partida, que no se hace aquí, ¿eh? Bien, esto es una recomendación muy genérica en relación al botiquín. Y con esta parte habríamos revisado lo que hay que hacer antes del viaje desde el punto de vista de la historia clínica del viajero, desde el punto de vista de las recomendaciones generales, y pasaríamos a la parte de las inmunizaciones, las vacunas, ¿no? En esto, pues, en relación a eso, los acuerdos de Reglamento Sanitario Internacional y la Organización Mundial de la Salud clasifican las vacunas en vacunas exigibles por Reglamento Sanitario Internacional, que implica llevar un certificado sanitario que es el mismo en todos los países. Por otro lado, vacunas de uso rutinarios, que están en los programas nacionales de vacunación, y vacunas recomendadas antes del viaje, que son vacunas no incluidas en los protocolos de vacunación del país, tampoco exigibles según Reglamento Sanitario Internacional, pero recomendables por las circunstancias que nos vamos a encontrar en el país al que nos dirigimos. En esto, una pequeña clasificación tendríamos: las exigidas por ley según Reglamento Sanitario Internacional sería la fiebre amarilla y la meningitis meningocócica A, C, Y y W. Estas se certifican con el formulario internacional. Tendríamos los programas de vacunación, la de la gripe, hepatitis B, tétanos, difteria, polio inactivada, triple vírica, hemófilus influenza, y las recomendadas en función del viaje: cólera, encefalitis japonesa, encefalitis centroeuropea, hepatitis A, fiebre tifoidea y rabia. Entonces, bueno, pues en función de la situación en el país, pues lo primero sería, lo primero que se ve es si tiene actualizado el programa de vacunación infantil. Es lo primero que vemos, pero también si alguien pregunta en un centro de salud, el médico de salud pues puede ver si esa persona tiene actualizado su calendario vacunal, porque es el primer paso antes de desplazarse a otro país. Y luego lo siguiente, como ejemplo, esto es, en este mapa vemos el riesgo de meningitis meningocócica A, C, Y y W, y tenemos el cinturón de la meningitis tetravalente en naranja oscuro, y en naranja más clarito
países que rodean a este cinturón. Entonces, el riesgo mayor estaría en los países que están situados en el cinturón, pero los países que rodean a otros que tienen meningitis no dejan pasar a nadie sin su certificado. Si tú te desplazas de Nigeria a Níger, si tú no llevas tu certificado de vacunación de meningitis tetravalente, no te dejan pasar, evidentemente, ¿no? O que alguien que se desplace de Burkina Faso a la República Democrática del Congo tiene que llevar su certificado. La gente que se desplaza desde España no lo necesitaría. Hay sitios donde te obligan, ¿no? Te dicen sí, lo necesitas, y en otros que tú vas a tu riesgo, porque tú llegas de España donde no hay fiebre amarilla, donde no hay meningitis, no importa, tú llegas al lugar porque no supones un riesgo de meningitis, ¿eh? No quiere decir que tú no lo vayas a sufrir ahí y que no sea interesante que tú lleves esa vacuna, ¿de acuerdo? Bien, aquí tendríamos el riesgo de fiebre amarilla en África. La filosofía es lo mismo, en amarillo fuerte donde se recomienda la vacunación, y verde los de alrededores, esto verde más oscuro aquí, pues por ejemplo en Tanzania o en los países que rodean en la parte del oeste de Somalia, en esta zona, donde no se recomienda, pero bueno, no quiere decir que no se esté al tanto de que la persona, si alguien se desplaza de Uganda a Somalia, le dejan entrar sin su certificado de la fiebre amarilla. De igual manera, esto es la fiebre amarilla en Latinoamérica, de igual forma, en oscuro los lugares donde hay una endemia de fiebre amarilla. Debo de decir que la fiebre amarilla puede darse en entornos urbanos también, no solamente en rurales puede haber más riesgo, pero en zonas urbanas también podemos encontrar la fiebre amarilla. Aquí tendríamos la zona de riesgo de la encefalitis japonesa, que era una vacuna recomendada, fundamentalmente es el sudeste asiático, algunos viajeros se les vacuna, sobre todo personas a riesgo, o la encefalitis centroeuropea, pues empieza, pues por ejemplo, el camping en el Danubio está indicado, o viajes a Checoslovaquia en zonas rurales, ¿no? Pero llegáis, como veis, llega desde el este europeo a la zona ya de Japón, al sudeste asiático. Bueno, la fiebre tifoidea es una vacuna altamente, un riesgo extendido, fundamentalmente en todos los países en vías de desarrollo, y es una vacuna que se recomienda prácticamente de forma universal. En este aspecto depende de la salud de base del viajero, porque son gérmenes vivos atenuados, y tiene relación con las medidas higiénicas, ¿eh? Todo esto que hemos dicho genera una documentación, y aquí tendríamos el documento, este librito es el documento de la vacunación internacional, tiene el tamaño de un pasaporte porque está sujeto a tasas, la vacuna contra el meningococo, contra la polio, contra la fiebre amarilla. Los viajeros tienen que hacer un ingreso en el banco y solo se puede hacer desde la consulta de viajeros internacionales. Hay otras vacunas que están disponibles en los centros de salud, ¿eh? Pero las vacunas exigibles por certificado internacional solo se pueden poner en las consultas de viajeros internacionales. Esto es un documento del Ministerio de Sanidad que se da también a los viajeros, ¿no? La validez del certificado internacional depende de las vacunas, evidentemente. La fiebre amarilla hasta junio del 2016 exigía una dosis de recuerdo cada 10 años. Ahora no. El junio pasado se firmó el acuerdo internacional porque se ha visto, después de las millones de dosis aplicadas y del tiempo que se lleva aplicando la vacuna de la fiebre amarilla, que con dosis única uno queda protegido. No quiere decir que situaciones de brote puntual un país pueda en un determinado momento recomendar que se vacune una dosis de recuerdo, ¿eh? Pero ahora mismo el certificado internacional para la fiebre amarilla sería en la duración extensiva a toda la vida. Por otro lado, hay también contraindicaciones para la vacuna de la fiebre amarilla y hay certificado de exención.
Los mayores de 65 años, pues hay una hoja de exención desde el punto de vista de la fiebre amarilla. Los menores de 9 meses, de igual manera, tampoco está recomendada la vacunación. Bueno, pasaríamos ya a la última parte de todo esto, que tiene que ver fundamentalmente con la prevención del paludismo, porque si tuviéramos que resumir en un viaje de última hora que hemos dicho, ¿no? de que no tienes cita en la consulta de viajeros, o que acudes a tu médico de cabecera 7 días antes, ¿no? O que acudes al médico 48 horas antes, que os lo podéis ver perfectamente, y esa persona sabes que no va a tener cita y que está muy ocupada y no va a hacer mucho más. Desde el punto de vista de primaria, digamos que habría que revisar una serie de puntos desde pensando que tal vez necesite la medida a aplicar contra mosquitos, y pensando que puede haber riesgo de paludismo, y ver si son medidas de barrera o hay que prescribirle la profilaxis antimalárica, y también pensando en que tal vez sea una persona a la que haya tiempo para prescribirle la vacuna de la fiebre tifoidea, si cumple el criterio de ser una persona inmunocompetente, sin problemas digestivos, y que vaya con tiempo suficiente, ¿no? Entonces, con ese enfoque tenemos que en relación al paludismo se puede clasificar el riesgo de paludismo de tipo 1, 2, 3 y 4. El tipo 1 es de riesgo limitado, norte de África, repúblicas de la URSS, zonas urbanas de Tailandia, India y zonas turísticas de algunos países en vías de desarrollo. ¿En qué sería profilaxis de tipo A? Que son medidas barrera exclusivamente, como hemos dicho antes, ropa y repelente. Después tenemos la zona 2, que exclusivo para Plasmodium vivas o Falciparum, zonas sensibles a cloroquina, que es Centroamérica. Únicamente ahora mismo el uso de la cloroquina queda limitado a Centroamérica. De tipo 3, riesgo emergente de Plasmodium falciparum resistente a cloroquina. Sudeste asiático, Mauritania, Islas Salomón, Vanuatu, y en este caso sería cloroquina proguanil o malarone, o atobacona atobacona proguanil. Y luego el tipo 4, que es zonas de alta transmisión, con moderada resistencia a cloroquina, moderada transmisión, alta resistencia a cloroquina, Amazonas, África Central, Sudeste Asiático, en este caso atobacona proguanil u otras alternativas que veremos. En este aspecto, pues aquí es el mapa de distribución de la malaria en sus diferentes componentes, y bueno, la Organización Mundial de la Salud también está detrás de esto que os comento. Esto es algo que hay que hacer de forma individualizada, porque por otro lado, cuando uno habla con el viajero, ves claramente que esa persona no va a tomar la profilaxis, lo sabes y demás. Entonces tienes que reforzar todas las medidas de barrera y tienes que comentarle lo que tiene que hacer si tiene fiebre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y ves que sí que lo va a tomar, ¿no? Y entonces tienes que ver en función de esa persona, del tiempo que tiene, la medicación que le puede convenir, ¿no? Entonces, bien, con todo esto, ahora mismo el mapa de administración de la quimioprofilaxis antimalárica se resumiría. Esto es un cuadro de Rogelio Sánchez Vélez de Medicina Tropical de Ramón y Cajal, que lo resume muy bien el tratamiento desde el punto de vista de frecuencia de uso. Aquí tenemos cómo se usa desde el punto una semana antes, un día antes, y frecuencia, el más utilizado, atobacona proguanil, se usa diariamente, y realmente desde el punto de vista de efectos indeseables y tolerancia es el que mejor se tolera. Pero lo que ocurre es que viajes muy largos hay que tomarlo cada día y hay que llevarse la medicación desde aquí. Y luego también te planteas personas con bajos ingresos, en que, por ejemplo, las visitas familiares, en que es caro en relación a que una persona que se vaya por 3 meses tener que comprarse esta medicación. Después, la doxiciclina se plantea
como una alternativa a la mefloquina, el Larian, porque el Larian que veis está en disminución y lo mismo la cloroquina preguanil, tiene que ver con los efectos indeseables. En relación a la mefloquina, el Larian, cada vez está más demostrado el riesgo que entraña el uso continuado del Larian, ¿no?, de la mefloquina. Es una medicación que se da por sanidad exterior, es el más barato, 8 comprimidos semanales, 8 semanas cuesta 3 euros, frente a 12 días, 25 euros de la tobacona preguanil, y lo tomaban con mucha frecuencia, pues, por ejemplo, visitantes, inmigrantes y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene una contraindicación muy importante que tiene que ver con la alteración del estado de ánimo, que supone que lo tienes que probar antes. Hay personas que lo prueban antes y que tienen un perfil que sabes que tiene buena tolerancia y lo podría utilizar, pero mandar a la aventura a alguien con el tratamiento del Larian sin haberlo probado antes y ver que tiene el perfil es un poco arriesgado, y en todo caso hay que advertir diciendo que si tiene pesadillas o disminución del estado de ánimo y tal, deje inmediatamente de tomar el tratamiento, ¿no? La doxiciclina a veces se utiliza como alternativa al Larian por la barrera económica. Hay personas que no toman la profilaxis porque no tienen dinero, o personas que tú ves que tener que pagar los 18,70 euros que cuesta la vacuna de fiebre amarilla es una barrera a la hora de vacunarse o no. Bien, esto lo vais a tener en la presentación, no voy a entrar despacio, el desarrollo de las fichas de cada uno de ellos, ¿eh? La tobacona preguanil, que es el más utilizado, yo diría que ahora en general la tobacona preguanil, y luego cloroquina en Caribe, sobre todo porque en zonas donde es sensible, que es todavía sensible, el Plasmodium, es interesante seguir utilizando el medicamento antes de usar otro que podemos estar potenciando su resistencia, ¿no? Más o menos esto es, ¿no? La cloroquina, el Larian con sus efectos secundarios y la doxiciclina. ¿De acuerdo? Muy esquemáticamente cómo se maneja. El cuadro inicial que os he comentado de Rogelio Sánchez Vélez está muy claro cómo sería su uso. Bien, pues tenemos ya que hacer, bueno, hay trucos y recomendaciones. La tobacona preguanil, el Malarone con comida sienta muchísimo mejor, con leche sienta mejor. Hay que recordar que hay que tomarlo a hora fija. Un consejo es que se lo pongan en la bolsa de aseo para tomarlo, que no tienes que tomar dosis dobles si se te olvida una pastilla, etcétera, ¿no? E insistir en que a la vuelta del viaje tiene que continuar, en el caso de la tobacona preguanil, 7 días, en el caso de la cloroquina o el Larian, 4 semanas, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué consejo se le da también cuando alguien se va? Que a la vuelta de su viaje, durante un año, si tiene algún problema, lo diga a su médico de cabecera, porque si no lo sabe el médico, pues no puede saber qué pasa ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues en esto, la consulta después pueden ser cuadros de fiebre, a veces puede ser que esté incubando un paludismo. Ahora también vimos aquí, yo recuerdo aquí en Almansa estuvimos viendo un señor que hoy volvió con un chikungunya, había estado visitando a su hijo, o Zika también, que se ha visto aquí, ¿no? Entonces, cuadros infecciosos, cuadros de fiebre, a la vuelta hay que decir que vaya uno al médico, y el médico debe estar atento porque, por ejemplo, en relación al Zika es interesante hacerse una prueba por lo que tiene que ver desde el punto de vista de embarazo, o la persistencia en el semen en los varones de hasta 1 año del virus Zika. Entonces, esto desde primaria. Luego, reacciones dérmicas que tienen que ver con micosis cutáneas, parásitos intradérmicos como la tungosis, esta pulga que se cogía en los paseos por playas paradisíacas que os he comentado, y que se consultan a posteriori. Bien, ¿qué se puede hacer desde primaria? Como os he comentado al principio e insisto, si hay 75 millones de viajes internacionales al año, si hay unos, no me acuerdo, no he hecho la suma y no me sé de memoria, unos 70 consultas de viajeros internacionales y hacemos la división,
vemos que las consultas de viajeros internacionales en fechas críticas están absolutamente saturadas, que a mí me llaman hasta de Bilbao el otro día o de Navarra si tengo un hueco, porque está la gente dando vueltas diciendo cuándo me voy. Y que el nivel de atención primaria sí que tiene su hueco, más allá de que en primaria se esté saturado y haya muchísima gente por ver. Pero hay una parte que tiene que ver, como hemos dicho, con el consejo al viajero y con incluso el refuerzo, como pueda ser administración de la fiebre tifoidea o de la malaria, si compete, que sí que puede el médico de atención primaria realizar en estos viajeros de última hora o en estos viajeros a zonas de riesgo intermedio, en el que echando un vistazo a la documentación del Ministerio de Sanidad, en el que hay por países orden alfabético, te indican los requerimientos por países, por un lado, y por otro lado a los consejos generales, perfectamente se pueden dar. Son unos consejos sencillos que permitirá que la gente de última hora viaje protegida, ¿no? Y bueno, y yo creo que desde luego terminará por completar lo que es el ámbito de la consulta de viajeros internacionales, que a fecha de hoy, desde luego, alguien que nos están llamando ahora te llama con 4 semanas, con 4 semanas ahora no tienes, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego muchas de estas consultas, por cierto, también están, digamos, tomadas por personas que si hubieran ido al nivel de atención primaria no ocuparían ese nivel en la consulta del viajero. Aunque la consulta de viajero, si uno tiene cita, puede ir, como hemos dicho al principio, cualquier persona. No tienes que tener cartilla sanitaria, no tienes que tener la nacionalidad española, ni tienes que tener papeles. Es una consulta regulada por el Reglamento Sanitario Internacional. Esto es lo que quería comentaros, lo que quería deciros. Yo creo que en primaria se pueden conocer los riesgos y advertir, redirigir al viajero a la consulta de viajeros internacionales si hay tiempo. Si te consultan en noviembre, que se van a ir en verano de viaje de novios, pues dice, oye, pide cita, estás a tiempo, ¿no? Si precisa el certificado internacional, todavía con más motivo. Y luego prestar los consejos básicos y prescripciones básicas si no hay tiempo, o en viajes que no precisen vacunación obligatoria. Esto es la bibliografía que he utilizado, y en esta presentación hay un link que, si vamos a él, pues llegaríamos pues a 2 documentos que yo le he pedido a Alejandro que os pase, ¿no? Pues el listado de países por orden alfabético, en que empiezas por A y termina por la K de Kazajistán, ¿no? Que tienes pues por países, que tienes Angola, Anguila, tal, por si queréis tenerlo en el cajón en alguna duda. Y lo mismo en relación a las recomendaciones generales, esto que os he comentado yo. Ahí. A ver si se abre. Está sacado de este mismo link del Ministerio de Sanidad, la parte de vacunación, la parte de profesionales, sanidad exterior, vacunas. ¿De acuerdo?